así como puede que nos separemos mañana pasado, puede que aquí estemos hasta que el Señor nos quite el respiro, gloria a Dios. Y pues lo importante de todo es que perseveremos luchando hasta el fin en donde quiera que nos encontremos, gloria a Dios. Amén. Y ya lo demás es algo secundario. Vamos ahí a Romanos capítulo 11, en donde estamos. Vamos a iniciar la predicación de esta tarde, noche. Amén. Hoy es viernes 21 de julio del 2017. Ya entramos en el último tercio de este séptimo mes del año. Y se está yendo muy rápido, mis hermanos. Estamos ahí en Romanos capítulo 11. Amén. Acompáñenme con su vista. Voy a leer en voz alta el versículo 16. Dice así: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Amén, mis hermanos. Siéntense, gloria a Dios. El apóstol Pablo ha venido hablando de una manera muy enfática de la salvación de los gentiles y de la salvación de los judíos. Ambas, gloria a Dios, solamente puede ser posible, y es la única manera de salvación mediante la fe en el Señor Jesucristo, que es Dios sobre todas las cosas. Bien, nos ha venido dando detalles sobre cómo es que Dios eligió en el tiempo antiguo al pueblo de Israel para que fuera el pueblo del pacto de las promesas, y la promesa más grande que Dios le hizo al pueblo inicialmente por conducto de Abraham fue la provisión del Mesías para salvar a la raza humana de la maldición del pecado. Nos ha venido diciendo también que cuando el Mesías vino a este mundo, Israel tropezó, endureció su corazón y le rechazó. Y que eso Dios lo usó para incluirnos a nosotros en la iglesia, en el plan redentor. A nosotros, los que no somos de raza judía. Nos ha dado explicaciones accesorias a estos puntos principales, como ya lo hemos estado viendo en las predicaciones pasadas. El tema sigue siendo: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Pero cuando el apóstol Pablo inicia el versículo 16, hace uso de una parábola que aparentemente no tiene ninguna relación y que aparentemente es totalmente contraria a todo lo que él ha venido diciendo. Una parábola, debo recordar el significado, es la ilustración mediante la cual se toman ejemplos de cosas terrenales que son fácilmente perceptibles por medio de los sentidos, y por medio de esas cosas terrenales nos enseñan verdades espirituales que no son percibibles de una manera física, de una manera palpable, como lo son las literales, las terrenales.
Las parábolas regularmente se dan mediante el uso de alegorías. Una alegoría es el ejemplo mediante el cual una persona o una cosa representan otra distinta. Acordémonos cuando el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas y les menciona, por ejemplo, a Agar. ¿Se acuerdan? ¿Nos acordamos quién fue Agar? Agar fue aquella sierva egipcia que estaba con Abraham y con Sarai, pero de una manera más especial estaba a la orden de Sara. Y cuando el apóstol Pablo hace uso de el nombre de esa persona, de Agar, les dice a los Gálatas: Agar es el monte Sinaí. En otras palabras, Agar viene representando el monte Sinaí. ¿Y qué con eso, Pablo? Pues simple y sencillamente, lo que esto significa es que todos los descendientes de Agar son descendientes destinados a la esclavitud. En otras palabras, son aquellos que vienen aferrándose a los preceptos de la ley para que mediante ello lograr la salvación, lo cual es imposible, ¿no? Muy diferente a los que son descendientes de Sara. Dice, esos son los hijos de la promesa, esos son los herederos, y esos no están bajo esclavitud, sino que esos están en completa libertad, gloria a Dios, o sea, no sujetos al pecado. Bien, pero dejemos eso, vamos a centrarnos aquí ya viendo la definición de lo que es tanto la parábola como la alegoría. Aquí el apóstol Pablo hace uso de unas palabras que no había mencionado anteriormente, al menos aquí en lo que es la carta a los romanos. Acordémonos que cada carta, cada evangelio, cada carta apostólica, cada carta universal, cada epístola, originalmente fue escrita y fue dirigida a un grupo de hermanos definido, de cierto lugar, de cierta ciudad, de cierta área, pero que enseguida esto sirvió como un mensaje de talla universal para los creyentes de todos los tiempos de la gracia, entendiéndose por este último término después de la venida del Señor Jesucristo, que cambió las costumbres, que cambió los actos solemnes, que cambió aquellos actos ceremoniales que estaban prescritos por la ley, mediante los cuales el pueblo se podía acercar a Dios y obtener su perdón. Y del punto de la venida del Señor Jesucristo para acá, eso ya quedó completamente inhabilitado, derogado. Ahora es diferente. Bien, está mencionando aquí la palabra primicias. Está mencionando en el versículo que tomamos como punto de arranque para esta predicación también la palabra masa. Está mencionando otra palabra que tenemos ahí cerquita enseguida, que es la palabra raíz. Y por último menciona la palabra ramas. En este versículo está el apóstol Pablo mencionando por definición
que existe un compuesto llamado masa que viene siendo una figura literal, pero que nos está representando algo distinto a lo que es la literalidad. Nos está mencionando también la palabra primicias, que sigue la misma regla, la raíz. Nosotros conocemos en lo literal qué es esto. Conocemos en lo literal lo que son las ramas. Pero el mensaje aquí es de tipo espiritual. Y yo soy sincero, hermanos, antes de entrar en el análisis concienzudo, precavido de este versículo, yo voy a ser sincero. Este es uno de los versículos que a mí no me gustaría tocar en predicaciones. ¿Por qué? Bueno, hay quienes se han atrevido a hacerlo de una manera tan categórica y tan tajante, diciendo las primicias se refiere a esto, la masa restante se refiere a esto, las raíces se refiere a esto y las ramas se refieren a esto otro. Lo cual yo no voy a atreverme a decir de una manera categórica. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios, la palabra primicias está escrita con diferentes significados. Todo depende del contenido del versículo donde se encuentre o del contexto que forme el conjunto en donde se encuentra esa palabra. También la masa, también las raíces y también las ramas. Bien, pero yo quiero primeramente ilustrar lo que son las dos principales enseñanzas que tienen estas palabras. Hay dos. Una de ellas se puede referir al Señor Jesucristo, lo que es las primicias, lo que es la raíz. Lo que son, hermanos, la masa restante y lo que son las ramas, ahí yo no tengo dificultad para señalar de una manera categórica a qué se está refiriendo cada una de estas palabras. La masa restante y las ramas vienen siendo lo mismo y tienen el mismo significado. Ahora, las primicias y la raíz vienen siendo también lo mismo y tienen el mismo significado. Pero la gran diferencia en cuanto a mi apreciación, porque reconozco que aquí yo no he recibido de parte de Dios la luz suficiente para afirmar de una manera categórica, las primicias se están refiriendo aquí al Señor Jesucristo. Eso es lo que vienen ejemplificando. Y la raíz o raíces también vienen ejemplificando al Señor Jesucristo. Si yo lo afirmara categóricamente, estoy en riesgo de ser hallado mentiroso. Ahora, la otra definición o
significado a donde apuntan estas palabras, las primicias y las raíces, vienen siendo en sí los patriarcas, refiriéndome de una manera concreta y clara a Abraham, Isaac y Jacob, que fue a quienes Dios se dirigió de una manera personal y directa y les confirmó que ellos eran eslabones iniciales, eslabones como tipo cimiento, a partir de los cuales se iba a iniciar una serie de generaciones humanas mediante las cuales de una de esas ramas que se iban a dejar venir en el futuro, iba a venir el Salvador. Fue directamente a Abraham, Isaac y Jacob a quienes Dios les hizo estas promesas. No fue lo mismo con los hijos de Jacob, Rubén, Simeón, Judá, etc. No fue lo mismo con Moisés tampoco. No fue lo mismo con algunos de los profetas. Dios lo hizo especialmente con Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, en ambas líneas hay fundamentos bíblicos para razonar y para voy a decirlo como lo he dicho yo en otras ocasiones de una manera precautoria, suponer que se está refiriendo a una o a la otra. Pero primeramente quiero que veamos la línea que apunta a que las primicias se están refiriendo al Señor Jesucristo. Las primicias, dije, como el resto de los términos que tenemos aquí y que ya he mencionado, las primicias en la palabra de Dios inicialmente fueron aquellos primeros frutos que cuando el pueblo de Israel entró y tomó posesión de la tierra prometida, levantó de la primera cosecha que obtuvieron, ahí ya asentados en la tierra de Canaán. Dios les dio la ordenanza de que de las primeras espigas que recogieran del trigo, de esas espigas hicieran una masa, con esa masa hicieran una torta o un pan y que la llevaran al tabernáculo de reunión, al sumo sacerdote o al sacerdote en turno, y que se iba a ofrecer como ofrenda a Jehová. Eso tenían que hacerlo ellos antes de comer con el resto de la cosecha. Una vez que ellos hubieran ofrecido esa primicia o primicias a Dios, ellos ya tenían toda la libertad de empezar a alimentarse con el resto del trigo, con el resto de la cebada, con el resto del maíz, con el resto del fruto que fuera. Gloria a Dios. Ahora, y esto tenían que hacerlo cada año después. Eso eran las primicias. Ahora, las primicias también venían siendo aquellos primeros frutos que cosechaba el pueblo de Israel y que de una manera voluntaria ellos la llevaban al tabernáculo de reunión para que se ofreciera a Dios como ofrenda de los frutos más bien dados, más bonitos. Eso eran las primicias en el tiempo antiguo.
No me voy a ir a citas bíblicas, hay bastantes en el libro de Éxodo y en el libro de Levíticos, Números, Deuteronomio, pero no vamos a ir para allá, mis hermanos. Las primicias también se refiere en cierta forma a los primeros frutos, independientemente del destino que se les dé. Eso también quieren decir las primicias. Gloria a Dios. Ahora, pero ya entrando nosotros en el ámbito del significado que yo les he dicho que tienen, las primicias de una manera clara se están refiriendo al Señor Jesucristo. Ahora, eso no significa de una manera tajante y contundente que aquí se esté refiriendo al Señor Jesucristo. Tampoco se puede deducir de una manera tajante y contundente que se está refiriendo a aquellos primeros frutos que hubo en el arranque del pueblo de Israel como nación, que vinieron siendo Abraham, Isaac y Jacob. Solamente vamos a explorar esos puntos, contextos bíblicos, y finalmente yo, de una manera personal, les puedo decir, a mi apreciación, se están refiriendo a esto. Pero precautoriamente les estoy diciendo, y esto lo hago con mucho temor delante de Dios. No es posible, al menos para mí. No sé si haya sobre la tierra algún hermano, algún cristiano, algún creyente, sea pastor, sea ministro, sea simple y sencillamente un miembro de alguna congregación, que haya recibido de parte de Dios de alguna de las maneras tan especiales y claras que Dios tiene para dar luz y que se entienda sin ningún tipo de duda qué quiere decir esto. Pero si alguien se atreve a afirmar se está refiriendo al Señor Jesucristo, o se está refiriendo a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, simple y sencillamente porque lo ha escuchado de otros, o porque él se imagina que así es, yo les voy a aconsejar que se retracten, que ya no lo hagan y que le pidan perdón a Dios por si acaso han incurrido en mentira, en falsedad. Ya que esto, mis hermanos, es algo delicado, es algo serio. No hace mucho mi hermano Salomón, refiriéndose a mi persona, decía, la responsabilidad que tiene el hermano Cayetano es muy grande. Porque él es responsable de estarnos a nosotros guiando a través de la palabra, de estarnos guiando correctamente hacia el Señor a través de su palabra, de una manera muy especial todavía más a través de la sana doctrina de la palabra de Dios. Esto no es un juego, absolutamente. Esto es de lo más serio que puede haber. Ciertamente todo es serio en tratándose de cualquier cosa, pero más de las cosas de Dios, todo es serio. Pero dar un mensaje falso es todavía más serio. ¿Por qué? En primer lugar, porque se está mintiendo. En segundo lugar, porque se está haciendo errar a la congregación. Y es en lo que yo menos deseo incurrir, mis hermanos. Bien, vamos a ver pues lo que son las primicias, y que este término apunta hacia el Señor Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 15. Amén.
versículos 22 y 23. Dice así: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero a cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Miren, mis hermanos. Aquí el apóstol Pablo, hablando o tratando de explicar cosas demasiado difíciles e inclusive no difíciles, sino hasta cierto punto imposibles de saber mediante el conocimiento humano solamente, está hablando sobre aquel día, aquel tiempo designado por Dios, cuando llegue la resurrección de los muertos. Y cuando se refiere al orden en que esto se va a llevar a cabo, está mencionando al Señor Jesucristo como las primicias. Y aquí de una manera muy concreta se está refiriendo, o quiere decir, que el primero que no que va a resucitar, ya resucitó. Pero cuando dice Cristo las primicias, se está refiriendo a que fue el primero, porque no ha habido otro en toda la historia de la creación que resucitó para no ver muerte jamás. Todos los que han resucitado de alguna manera, aquellos que han muerto, tenemos varios ejemplos bíblicos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. No vamos a ir a ninguno de ellos, pero yo sé que de alguna manera nuestra mente recuerda ejemplos de personas que murieron, en ocasiones niños, en ocasiones adultos, y que después, por el poder de Dios, siempre ha sido por intervención sobrenatural de Dios, nunca ha sido por intervención humana, por facultad humana. Han resucitado, pero han vivido un determinado número de años, días o meses, pero tarde que temprano llegó el momento en que tuvieron que morir para no volver a resucitar, al menos por lo pronto. Esa es la gran diferencia, tan grande como el infinito, en cuanto a lo que viene siendo las primicias aquí, o sea, a la resurrección del Señor Jesucristo. Ese resucitó para nunca jamás volver a ver muerte. Muy diferente a aquellos que han resucitado y que ya están en el polvo otra vez. Lo mismo puede suceder en este tiempo o en el tiempo futuro, que por actuación o intervención muy especial y directa de Dios, puede que alguien resucite. Esto no es algo extraño en este tiempo o en el tiempo que venga. Pueden darse esos casos, pero cuanta persona o ser humano resucite, va a volver a morir otra vez. Físicamente va a volver a morir otra vez. Y obviamente que va a resucitar después, pero va a resucitar precisamente en este tiempo que el apóstol Pablo está explicando aquí, en el tiempo del fin. Gloria a Dios. Cristo Jesús las primicias. Luego los que son de Cristo, y ahí aclara, esos va a ser en su venida. Hemos visto varios textos bíblicos, tanto en las cartas apostólicas como en el Apocalipsis, concretamente en el capítulo 20 de Apocalipsis, como va a ser eso en su venida, esa resurrección en su venida, gloria a Dios. Pero aquí se está refiriendo al Señor Jesucristo como las primicias, y aunque aquí se está refiriendo al Señor Jesucristo
como el primero que resucitó para no ver muerte, de todas maneras, esto deja luz para que pudiera aplicarse a la enseñanza que el apóstol Pablo, volvamos a Romanos 11:16, está mencionando aquí en este versículo de Romanos 11:16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Ahora, antes de ver lo que es la masa restante y lo que son las ramas, se está refiriendo, mis hermanos, al pueblo de Israel. Aquí no se está refiriendo en lo absoluto al pueblo gentil. La masa restante y las ramas, en cuanto a este versículo, porque vamos a seguir viendo los versículos siguientes, y se habla de otras ramas que vienen en su significado alegórico, se refiere a nosotros los gentiles creyentes en Cristo. Pero aquí en este versículo concreto 16, cuando termina con la palabra ramas, esta rama se está refiriendo a los israelitas exclusivamente. Bien, ahora, esto no lo expliqué al inicio, pero todavía estoy en oportunidad de explicarlo. Tenemos que tener mucho cuidado cuando vemos o analizamos una parábola, de no adentrarnos de una manera tan estricta en todo su contenido, ni tampoco irnos a la ligera de una manera superficial, porque si lo hacemos así, vamos a perder lo que es la enseñanza del mensaje. Ahora, ¿por qué digo yo esto? Porque miren, cuando leemos aquí estas dos expresiones, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Bueno, si la masa restante, como yo acabo de mencionar, está simbolizando al pueblo de Israel, si nosotros nos adentramos estrictamente en este detalle, se puede deducir aquí. Bueno, quiere decir que si el Señor Jesucristo, que vino de la raza judía y que está ejemplificado aquí por las primicias, Él es santo, también lo son todos los judíos que ha habido y que haya sobre la tierra, lo cual no es el razonamiento que el apóstol Pablo ha venido argumentando, ha venido desplegando. Lo mismo cuando leemos, y si la raíz si la raíz es santa, también lo son las ramas. Esto pudiera darnos lugar de una manera equivocada a suponer que como la raíz, más adelante el apóstol Pablo va a decir, sino la raíz te sustenta a ti. Esto también da pauta sólida para decir que es el Señor Jesucristo el único que puede sustentar como la raíz. Ningún elemento humano tiene el poder, la capacidad para sustentar el sostén de otro, ni siquiera uno mismo. Bien, pero quiero ir al significado aquí de una manera muy estricta y que no es bueno tomarlo así porque erraríamos. Cuando dice también las ramas, quiere decir también las ramas son santas. Querría decir esto entonces que no hay ramas enfermas en cuanto a judíos, que no hay ramas que estén en condición de que sean desgajadas, de que sean arrancadas, y que por lo tanto todos los judíos están sanos espiritualmente ante Dios. Esto sería un error afirmar esto también. Bien.
Entonces, mis hermanos, tenemos que analizar esto de acuerdo con la misma palabra de Dios y finalmente dar un punto de vista de mi parte personal y decirles, mis hermanos, con base en lo que nos enseñan las reglas de la homilética y tomando en cuenta lo que el apóstol Pablo nos ha venido diciendo, esto es lo que significa las primicias, lo que significa la masa, lo que significa la raíz y lo que significan las ramas. Ok, ya vimos las primicias. Estoy viendo que el tiempo se nos ha terminado, mis hermanos. Vamos a analizar enseguida y viendo esto desde la misma línea de significado que apunta al Señor Jesucristo, lo que es la raíz. Ya vimos con un fundamento bíblico lo que son las primicias apuntando al Señor Jesucristo, y esto de una manera muy clara. Vamos enseguida a ver lo que es la raíz apuntando al Señor Jesucristo también de una manera muy clara. Bien, aquí, mis hermanos, esto lo vamos a dejar obviamente para la próxima predicación, porque ya el tiempo se nos terminó. Aquí, por deducción, el apóstol Pablo nos está enseñando en cuanto a la última terminología de la existencia de un árbol. Y adelantito nos está diciendo que ese árbol es un olivo. A su vez, el olivo en la palabra de Dios, en algunos casos escasos, vaya, es la redundancia, mis hermanos, se está refiriendo al olivo literal. El primer caso que la Biblia nos registra es cuando Noé, todos nos acordamos de Noé, ¿verdad? Bien, después de que el diluvio terminó y que el nivel de las aguas fue disminuyendo, hasta que el arca quedó allá en los montes de Ararat, allá en la punta de una montaña, por allá quedó estacionada, pero estaba muy profundo todavía el nivel de la tierra abajo. No podían bajar, porque las aguas todavía no daban lugar para ver si estaba todo seco. Bien, mandó, dice, una especie de aves, mandó una paloma, por fin, dice que la palomita volvió con una hoja de olivo en su pico, y entonces Noé supo que ya la tierra estaba seca. Pero esa es la primera ocasión que se menciona lo que es el olivo. Y esa vez se está refiriendo de una manera literal a lo que es el árbol literal del olivo. Bien. Hay otras porciones bíblicas que mencionan el olivo de una manera literal, pero aquí el olivo que el apóstol Pablo nos está mencionando, aunque hace uso de ese ejemplo literal, pero con un mensaje espiritual. El olivo está representando alegóricamente algo diferente a lo que es en sí el árbol literal. Y eso, pues vamos a verlo. Para empezar, todavía no está aquí en el versículo 16, mis hermanos. Dijimos, vamos a seguir con lo que es la raíz. Gloria a Dios. Hermanos, pidámosle al Señor, terminamos la predicación de esta noche. Pidámosle al Señor que nos ilumine para entender correctamente, gloria a Dios, esto. Yo sé que tal vez todos habíamos leído este versículo y que tal vez no habíamos recapacitado en esto, y que pues no quisimos, como es lo más lógico en el elemento humano, irnos a lo fácil y leer esto así nada más y no detenernos en nuestras oraciones, inclusive. Señor, ¿qué quieres decir aquí con estas palabras? ¿Qué quisiste decirnos a través del apóstol Pablo? Bueno, mis hermanos, todavía es tiempo de que le digamos al Señor, y tal vez para la próxima predicación, que el Señor
así determina, tengamos algo más claro. Y si no, pues seguimos nosotros solamente llegando hasta donde el Señor nos marca la barrera, nos marca la línea. Y ahí no vamos a incurrir en pecado. No, el problema es cuando queremos traspasar aquello que Dios dijo, hey, para acá no puedes ver, acá no puedes entender. Por mucho que ya hagas la lucha, te vas a meter en problemas. Y meterse en problemas con Dios, mis hermanos, gloria a Dios, esto es de lo más serio que hay todavía. Si yo me meto en problemas con alguno de ustedes, tal vez no haya mucha trascendencia, pero meternos en problemas con el Señor, ay, vale más. Hay que tener mucho cuidado de no hacerlo, mis hermanos. Vamos orando, vamos diciéndole a Dios que nos ayude.